Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Primero de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Una vez más te pedimos, Señor, que uses estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, con tu poder. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Linaje escogido de Dios para anunciar su evangelio. Se titula la prédica. Nos dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos cuántas cosas nos dice el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos recuerda de dónde nos sacó, de dónde nos llamó. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Kistemaker de la primera parte del versículo. El contraste es evidente. Señala la diferencia entre los incrédulos desobedientes y el pueblo escogido de Dios. Siguiendo un orden ascendente, Pedro enumera las gloriosas riquezas de los creyentes en términos que se acercan al asombro. El griego indica que él se dirigía a ellos en forma personal y enfática al usar el pronombre plural ustedes, ustedes. ¿Cómo describe Pedro a los creyentes? Lo hace en los siguientes términos: linaje, es decir, pueblo escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro le escribe a gente que vivía antes de que el templo de Jerusalén fuese destruido. Pedro, siendo judío, se dirige a muchos cristianos judíos y a cristianos de origen gentil. Además habla a todos los creyentes de todo tiempo y lugar que leen esta epístola. Con un conocimiento pleno del Antiguo Testamento, Pedro aplica su lenguaje a sus lectores, porque los ve como el pueblo escogido de Dios. Él toma prestadas las palabras de la profecía de Isaías, quien registró lo dicho por el Señor. Mi pueblo escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Pedro entonces ve a los creyentes como cuerpo de Cristo, es decir, como iglesia. Cuando leemos detenidamente la forma en que Pedro se refiere a los miembros fieles de la iglesia, sentimos un gran gozo en nuestros corazones. Porque mientras para los incrédulos y falsos creyentes somos, como diría Pablo, la escoria del mundo, para nuestro Señor Jesucristo somos su pueblo preciado. Gracias a su rescate y a la obra que ha hecho en nosotros, que como dice el versículo 10, no éramos ni siquiera pueblo. El Señor, por medio del apóstol Pedro, nos define como linaje escogido. La palabra linaje en este contexto hace referencia a ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble, de la nobleza, de las familias de los reyes. Si un incrédulo nos estuviera escuchando en este momento, no haría más que burlarse y muy posiblemente nos diría en forma sarcástica: ¡oh! Miren a estos lores,
a los descendientes de los reyes, y si pudiera, nos pondría como al Señor una corona de espinas. Y luego vendrían las burlas y las humillaciones. ¿Acaso el mundo, cuando nos ve, observan a un descendiente de familias reales? Sabemos que no. Si miramos nuestros abuelos, nos encontraríamos con mestizos pobres, y en el caso de algunos hermanos de Ipiales, con familia indígena. En verdad no teníamos nada de realeza, nada de nobleza. Y para agregar, a pesar de muchos de nuestros padres, que fueron personas algunos honradas y con algunos niveles de moralidad, en otros casos fueron borrachos y despilfarradores. Pero todos tienen una cosa en común, que nos rebajaba hasta lo sumo. Nos rebajaba hasta lo sumo. Hermanos, el ser sencillos y pobres sabemos que no es ningún delito. Por el contrario, el Señor dice que de los pobres será el reino de los cielos, que Él ha escogido precisamente de lo vil y lo menospreciado. Amén. Desde el punto de vista social, como se ha dicho, no teníamos nada de nobleza ni de realeza. Y gracias al Señor por ello, pues sabemos que en estas altas clases sociales no hay verdadera honorabilidad, y menos aún existe la santidad. Por el contrario, el Señor dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, debido a que ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice el Señor, servir a Dios y a las riquezas. Gracias al Señor que nacimos en familias humildes. Pero hermanos, lo que más nos envilecía no era nuestra condición social, ni nuestra herencia mestiza o indígena. Lo que más nos envilecía era la tradición idolátrica de nuestros padres. Vamos a hablar de lo que éramos antes de Cristo. Eso era lo que nos envilecía. La tradición idolátrica de nuestros padres y abuelos, todos hijos de las falsas tradiciones de Roma, educados en la cultura del que peca el que reza y peca empata, educados en la idolatría, las supersticiones y las falsas tradiciones de los hombres. Hermanos, es por esto que a veces algunos no comprenden la gravedad del catolicismo romano, porque nacimos en él, nos criamos en él, y él es el que aún impera. A pesar que cada vez se debilita más, sigue imperando. Así como el pecado. ¿Cuántas personas ven la gravedad de las borracheras, de las fornicaciones, de las mentiras, de los robos, de los adulterios o de las idolatrías? ¿Cuántas personas ven la gravedad de eso? Ninguna, porque el pecado se ha ido normalizando. Mientras para el Señor todo esto es abominación, para el común de las personas es el pan diario, es normal el pecado. ¿O cuántos ven como burla, humillación al Señor la transubstanciación? Casi nadie la entiende. No solo no la ven mal, lo ven como algo sagrado. Incluso hablan de la Santa Eucaristía. Supuestamente, revivir al Señor en la hostia por medio de un rezo mágico y diabólico, para luego partir su cuerpo nuevamente. Es decir, revivirlo para volver a humillarlo, volverle a poner la corona de espinas, volverlo a azotar, crucificarlo y partir su cuerpo y luego comerlo.
igual que hacían los paganos cuando mataban y sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Eso es la transubstanciación. Pero nadie vino mal. Volvamos a hablar de los pecados de moda. Miremos nomás la palabra, moda. Como si los pecados fueran vestidos. Mientras para el Señor el homosexualismo es abominación, para los estados corruptos es libre desarrollo de la personalidad y la promueven. Pero quienes desde la palabra del Señor lo señalan como pecado, esos sí son tratados como delincuentes que deben ir a prisión por el supuesto delito de odio. Hermanos, han normalizado el pecado y han convertido en delito la palabra de Dios. El mundo se ha vuelto al revés. El profeta ya lo decía. Dirán a lo malo bueno y a lo bueno dirán malo. Pero volvamos a nosotros. Regresemos a nuestro pasado para mirarnos con la mente del Señor, como lo dice la Escritura. Ahora, si cada uno de nosotros miramos hacia nuestros pecados antes de Cristo, antes que Él nos llamara, vemos una gran inmundicia. ¿Qué éramos? ¿Qué teníamos? Borracheras, fornicaciones, adulterios, vulgaridades, odios, envidias, mentiras, robos, engaños, homicidios. Algunos dirán, yo no he matado a nadie. Uy, hermanos, pensemos en los abortos o pensemos nomás en el odio de corazón. El Señor dice que es homicidio. Éramos incrédulos, blasfemos, rebeldes. Y nos tocaría poner muchos etcéteras, porque nuestros pecados no tenían fin. La lista definitivamente es larga, pero ante todo, vergonzosa. Muy vergonzosa. ¿Quién de nosotros podría hablar de su pasado sin Cristo con la frente en alto? ¿Lo podríamos hacer? No sé ustedes, pero yo no lo podría hacer. Me avergüenzo de cada uno de los pecados cometidos. Cada vez que pienso en mi pasado lejos de Cristo o sin Cristo, veo mi baja condición, veo mi inmunda condición, veo la condición inmunda en que me encontraba y solo puedo sentir vergüenza. Hace un tiempo alguien me preguntó que si pudiera devolver el tiempo, que si yo cambiaría algo, porque según esta persona, todo es experiencia. Y como esa experiencia es bueno, pensé de inmediato, cambiar o corregir. Definitivamente yo haría las dos. Cambiaría todo mi pasado y lo corregiría en el Señor. Pero son experiencias, me insistieron. Y aclaré, experiencias no, pecados. Pecados graves que ofendieron al Señor. Pecados graves con los cuales afecté a otros. Pecados graves que me hicieron aborrecible ante el Señor y ante muchas personas. No, definitivamente no fueron experiencias. Son pecados. Son inmundicias. Son terribles pecados. Si hablamos desde el Antiguo Testamento, para no hablar de apedreamiento, tengo que decir que yo vivía vestido de trapos de inmundicia. Y no por obras de justicia propia precisamente, sino porque como los cerdos me revolcaban el barro asqueroso de los pecados. Era aquel que no había sido esclavizado por deudas o en guerra como en la antigüedad, sino que yo había sido esclavizado por mi maldad. Esa era mi condición. Comenzando porque era de los más necios, de los necios que negaban la existencia del Dios tres veces santo, de aquel que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Hermanos,
Miremos nuestra condición en el mundo. ¿No estábamos llenos de lepra y de inmundicia? Hermanos, antes no éramos linaje escogido. Por el contrario, éramos uno más de los pecadores, de los peores pecadores. Éramos los más viles de los esclavos. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias y nuestros pecados. Y pertenecíamos al más vil de los amos, al más cruel de los amos y el más perverso. Pertenecíamos a Satanás. Lo que pasa es que nadie lo quiere aceptar, pero éramos esclavos de Satanás. Esa es la libertad del mundo. Les dicen que son libres en el mundo, pero en realidad son esclavos del enemigo. Después nos dice el apóstol Pablo que somos, lo dice en tiempo presente, real sacerdocio. Ya hemos dicho que no hacíamos parte de la realeza, pero ahora vamos a decir que menos aún hacíamos parte del sacerdocio. Sabemos que cuando la Escritura nos habla del sacerdocio, nos habla del sacerdocio levítico, ese que le daban los hijos de Leví. Vayamos a Números 3, 5 al 11. Números 3, 5 al 11. Nos dice la palabra del Señor. Y Jehová habla a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva y desempeñe el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Sabemos por la Escritura que los sumos sacerdotes eran los encargados de entrar al lugar santísimo a hacer sacrificios una vez al año. Ofrecían sacrificios de expiación por los pecados. No entraban con las manos vacías, entraban con sangre en los dedos. Hacían sacrificios de expiación de pecados por sí mismos y por el pueblo. Oficio que terminó con el sacrificio perfecto, aquel hecho una sola vez y para siempre, no en cada misa partiéndolo. Es el sacrificio perfecto. Dice la Escritura que fue hecho una sola vez y para siempre. Aquel en donde se derramó ya no la sangre de becerros ni de machos cabríos, sino la sangre preciosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero hermanos, tampoco éramos descendientes de Leví. Ni siquiera éramos de la nación judía. Que sea el momento también de aclarar que el sacerdocio del que nos habla la Escritura no es el sacerdocio católico. Pues este es totalmente antibíblico. Comenzando porque el sacerdocio como tal se hace inútil con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y los sacerdotes levíticos se quedan sin oficio con la destrucción del templo en el año 70. Se vuelve inútil e innecesario con la muerte del Señor, porque como se explicaba hace un momento, tiene lugar el sacrificio perfecto, el único por medio del cual se da perdón de pecados. Con este sacrificio cesan los sacrificios de animales cuya sangre no otorgaba el perdón de pecados, sino que eran simplemente
la sombra de lo que habría de venir. Hecho el sacrificio perfecto y destruido del templo por los romanos, ya no se necesitaban sacerdotes. Y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un sumo sacerdote, el único mediador entre el Padre y los hombres, al cual nos podemos acercar directamente. Se rompió el velo y vamos directamente al trono de la gracia. Vayamos, hermanos, a Hebreos 4:15. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, quien se dio a sí mismo en sacrificio por el perdón de los pecados y quien además constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 12. La Escritura entonces ya no nos habla de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Nos habla de obispos o ancianos, de pastores que dirigirán el rebaño. Y nos dice cuáles deben ser sus condiciones. Vayamos a 1 Timoteo 3:1 al 7. En el Señor en todo hay un orden. Y el Señor nos dice cuáles son las características de cada uno. 1 Timoteo 3:1 al 7. Nos dice la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que obtenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En estos días, el mundo en Colombia, cuando hablo del mundo hablo del pecado en Colombia, están conmemorando la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. ¿Sí? Y entonces en mi trabajo tengo los archivos de él y alguien que lo conoció. Yo le preguntaba por la vida de Camilo Torres y él se sonreía. ¿Sí? Decía, Camilo casi me bautiza, yo era muy pequeño en esa época. ¿Sí? Pero lo que yo me acuerdo eran de las borracheras y las parrandas que hacían en mi casa. ¿Sí? Todavía no entiendo por qué Camilo fue cura. Era mundano. Se fue guerrillero. ¿Sí? Eso es lo que ama el mundo. Lo que añora el mundo. Pero las características que nos dan de un obispo son todo lo contrario de alguien entregado al vicio y a la borrachera. Me decía, era mujeriego.
¿Quién me dice que debe ser marido de una sola mujer? Hermanos, como veníamos diciendo, nosotros no solo no éramos realeza del Señor, ni sacerdocio santo. Éramos por naturaleza, como dice la Escritura, enemigos de Dios. El sacerdote debía purificarse constantemente, pero nosotros vivíamos constantemente contaminados en la inmundicia. Y no precisamente por tocar muertos o acercarnos a personas impuras, sino porque nuestros lugares donde permanecíamos o asistíamos eran lugares de pecado. No es que nunca fuimos a bares, para no hablar de lugares más espantosos. Incluso habíamos hecho de nuestras viviendas lugares de inmundicia. ¿O fue que nunca fornicamos en nuestras casas? Ni qué decir de las fiestas o tomatas que hacíamos. ¿No recibíamos a toda clase de personas inmundas? ¿Y nuestros lenguajes y charlas y nuestros pensamientos cómo eran? ¿Qué decir de los ídolos inmundos que muchas veces estaban pegadas en las paredes de nuestras casas, o incluso al lado de la mesa del aguardiente estaban los altares de idolatría? Pero el Señor, por medio del apóstol Pedro, nos dice que ahora además somos nación santa. Tampoco vivíamos en santidad en nuestras vidas. Por el contrario, como hemos dicho, solo vemos inmundicia y pecado. Nos habla de nación, de pueblo, de familia, de iglesia. En nuestro caso, nada de santidad había en ellos. Por el contrario, hermanos, desafortunadamente, no es desafortunadamente, desgraciadamente, somos una nación consagrada a los ídolos. Colombia, como hablamos ayer en el estudio, está consagrada, dice, al Sagrado Corazón de Jesús. Cada ciudad está consagrada al ídolo que hicieron de María en sus muchas advocaciones. Hermanos, ¿en qué pueblo, en qué ciudad, en qué vereda no hay un ídolo en un lugar alto, o sobre las piedras grandes, o debajo de los árboles frondosos? Todo está consagrado a los demonios. Como pueblo, como nación, estamos tan contaminados de inmundicia que aún los que pensaron en caminar hacia las cosas sagradas terminaron en la más absoluta idolatría, porque lo querían hacer lejos de la palabra del Señor. Vamos a caminar hacia la santidad, y lo hacían apartados de su palabra. ¿De dónde éramos ciudadanos? Pertenecíamos a Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Por lo general, éramos los típicos católicos, los que salíamos del templo idolátrico para la tienda o para la casa a emborracharnos y a seguir la fiesta, a adulterar y a todos los pecados que conlleva la idolatría. Los que se creían más morales hacían los vestidos, valga la redundancia, para vestir a los ídolos. Eran las buenas obras. Los otros de buenas obras ayudaban a financiar la idolatría, organizando bazares y fiestas llenos de borrachos para recoger dinero para los sacerdotes de Satanás y para la gran ramera. Otros no éramos peores. Nuestro círculo, nuestro pueblo no eran los santos, no eran los morales y mucho menos los religiosos. Eran los desobedientes, los rebeldes y los necios, los ateos, enemigos totalmente de Dios, enemigos de la familia y enemigos de las leyes. Nuestra nación, nuestro círculo social estaba compuesto de blasfemos y enemigos de la fe. Eso éramos nosotros.
Pero continúa el Señor por medio del apóstol Pedro diciendo que somos pueblo adquirido por Dios. Yo creo que me entiendan los contrastes. Las personas ajenas al Evangelio se preguntarán, ¿por qué cita lo que dijo el Señor por medio del apóstol Pedro, diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y paralelo habla de una vida de pecado? La respuesta la sabemos todos. Vivíamos entregados al pecado, contaminados de toda inmundicia, pero el Señor tuvo a bien en su santa voluntad y en su misericordia llamarnos. Nos llamó y nos dio nueva vida, nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos dio una nueva naturaleza. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es como si el Señor nos estuviera retratando. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, nos dice en pasado. La cita de Real Sacerdocio no la dice en presente, pero esta no la dice en pasado. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sigue la Escritura, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Palabras tan hermosas. Hermanos, no nos olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor. Que nuestro corazón no se llene nunca de orgullo ni vanidad. Primero, para que nuestra gratitud y amor por Él, por nuestro Cristo, sea cada día más grande. Para que nunca nos vayamos a enseñorear de nadie. Para que cada día seamos más fieles al Señor. Y para que nunca demos pie atrás. Miremos de dónde nos sacaron. Cómo nos han vestido. Cómo nos ha llenado de su gracia. No podemos, hermanos, de pie atrás. Para que nunca vayamos a ver el pecado con ligereza. Y para que nunca olvidemos que toda la obra que hizo el Señor es de Él. Y por eso para Él, y solo para Él, todo el poder, el honor y la gloria. Hermanos y amigos, el Señor no nos llama porque haya visto algo bueno en nosotros. Como dice la Escritura, lo hace por el puro afecto de su voluntad. Lo hizo por pura misericordia y no para pagarnos conforme a nuestras obras. Si nos hubiera pagado conforme a nuestras obras, si nos hubiera dado el premio por nuestras obras,
otra hubiera sido nuestra situación. Pero recordemos una vez más que en el Señor no hay amnistías ni indultos. Eso lo hay en los países corruptos. Le dan amnistía a los delincuentes y los indultan. Sin necesidad de que pidan perdón, los liberan de toda culpa. Ley, a partir de hoy, usted lo declaramos inocente. Pudo ser asesino, violador, ladrón, todo lo que tienen los grupos armados en nuestro país. Pero sale una ley y los amnistían. No, hermanos. En las cosas del Señor no hay amnistía ni indultos. Hay que pagar la culpa del pecado. Hermanos, en el Señor las faltas, como les digo, se deben pagar y los daños se deben resarcir. En el Señor no hay impunidad, sino hay justicia. Alguien debe pagar por los pecados cometidos. Alguien debe compensar por los daños pagados. Por eso dice Pedro que somos pueblo adquirido por Dios. Sí, hermanos. Decíamos que vivíamos esclavos del pecado. Y como todo esclavo teníamos un amo, que era Satanás. Y en su inmensa misericordia, el Señor nos compró en ese mercado de esclavos que es el mundo. Nos compró. Pero el Señor no nos compró a precio de oro o plata, como dice la Escritura, sino a precio de su gloriosa sangre. El Señor fue quien pagó por nosotros el costo de nuestra maldad. Fue Él quien pagó por nuestros pecados. Fue Él quien se dio voluntariamente en sacrificio para pagar por nuestras maldades. Paga Él y nos declaró justos y santos. Hermanos, debemos entender que el Señor pagó con su vida el costo de nuestro pecado, que dio hasta la última gota de sangre para redimirnos de nuestras maldades. Fue juzgado y condenado como el peor de los criminales. Fue vilipendiado y humillado, azotado y afligido, dice la palabra, crucificado y muerto. Pagó en su carne el precio de nuestra maldad y recibió la ira del Padre descargada por nuestros pecados. El justo pagó por los injustos. Sí, hermanos, a ese costo nos compró el Señor para justificarnos y santificarnos, para hacernos sus hijos, para darnos vida nueva y para que se diga de nosotros ahora: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí, hermanos, es el Señor el que nos ha elegido y nos ha adoptado para hacernos ese linaje escogido, para convertirnos en ese real sacerdocio, para hacernos esa nación santa. A esto nos ha llamado el Señor, a ser santos como solo Él es santo. Hermanos, nos ha dado vida nueva junto con Él. Como nación santa y pueblo adquirido por Dios, nos llama a aborrecer el pecado, tanto el propio como el ajeno. Sí, el Señor nos rescató, pero aún nos queda mucha inmundicia. El Señor nos ha lavado, pero aún nos quedan concupiscencias que debemos batallar contra ellas y vencer en oración. El Señor nos llama a apartarnos del mundo. Nos dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esas son las promesas para los creyentes fieles. Y por eso nos advierte. Vayamos a 1 de Juan 2, 15 al 17. El Señor nos advierte. 1 de Juan 2, 15 al 17 nos dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el Señor lo ratifica nuevamente con Santiago. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, miren hermano lo delicado que son las cosas, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos indirectamente y terminamos siendo amigos del mundo, avalando las cosas del mundo. Y el Señor nos lo advierte. Nos dice: aléjense de lo inmundo, no toquen el anatema, huyan, nos dice el Señor. Amigo, voy a hablarle a los amigos, no se equivoque. Se dice ser cristiano, pero ama al mundo. El amor del Padre no está en usted. Hermano, amigo, se dice cristiano, pero aún tiene amistad con el mundo. Cuidado, porque puede hacerse enemigo de Dios. Recuerde que el Señor siempre nos ha llamado a apartarnos de toda inmundicia y a no tener la más mínima comunión con el mundo. Nos llama a aborrecer el mundo y el pecado. Nos llama a ser peregrinos y extranjeros en este mundo y a ser ciudadanos de la Jerusalén celestial. Añoremos eso. Pensemos eso. Cuando vengan las dificultades, las pruebas, añoremos esa Jerusalén celestial todos los días. Pensemos en ser ciudadanos del cielo. El Señor nos llama a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos llama a ser ciudadanos de la Jerusalén celestial, a añorar esta salvación tan grande y a quitar los ojos y quitar toda esperanza de este mundo caído. Hermanos, si ha sido comprado, si ha sido rescatado, si el Señor le ha dado nueva vida, entonces Pedro está hablando de usted y le está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire esas palabras tan bonitas con que definen al verdadero cristiano. Por eso nos toca apartarnos de lo inmundo, huir. Pero recuerde, hermano, que esta es una carrera de resistencia, de fidelidad, pero de guerra constante contra el pecado. Una carrera en la cual todos los días debemos examinarnos y debemos meditar si verdaderamente estamos caminando en la fe, porque nuestro corazón es engañoso. Todos los días debemos meditar si estamos siendo fieles al Señor y viviendo en obediencia. Fieles al Señor en todo. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Hermanos, vayamos a Colosenses 3, 1 al 10. Nos dice la palabra del Señor. Colosenses 3, 1 al 10. Comienza haciendo una especie de pregunta. Si pues habéis resucitado con Cristo, si de verdad han resucitado con Cristo, nos dice, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mire lo que nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Nosotros veníamos acostumbrados a la mentira y seguimos a veces con mentiras, ocultando cosas, diciendo que no hacemos cosas cuando las hacemos. Nos dice el Señor: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amigo, hablamos a los amigos porque imaginamos que los hermanos lo tienen claro. Amigo, no se asuste. El Señor solo le está llamando a abandonar toda clase de pecados y maldad. Lo está llamando a santidad. No se preocupe. No hay que hacer grandes esfuerzos ni enormes sacrificios en esta carrera, pues el Señor es quien hace la obra en nosotros y nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amigo, hermano, solo hay que creer, solo hay que inclinarnos ante el Señor y clamar. Él hace toda la obra y nos sostiene en ella. Solo debemos escuchar y obedecer al Señor. Algunos preguntarán: ¿y hay que trabajar? La respuesta clara es sí, sí hay que trabajar. Sí debemos poner nuestro empeño y esfuerzo en orar constante y permanentemente. Aunque la obra de redención es totalmente del Señor, Él nos advierte. Mateo 16, 24 al 26. Nos advierte y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo cada vez que veo a los políticos y a los corruptos, digo yo: qué mal negocio enriquecerse unos años para pasar una eternidad en el infierno. Nos dice que el señor Maduro solo tiene 240 toneladas de oro en un banco suizo. 240 toneladas de oro. ¿Para qué le sirve la plata si ahorita está en la cárcel? Y si no se arrepiente, porque el Señor también le puede conceder arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, su oro testificará en contra de él. ¿Para qué ganar el mundo si pierden el alma? Sí debemos trabajar en esta maravillosa carrera. Debemos orar constantemente. Debemos vencer con la ayuda del Señor
tanto amor propio, tanto orgullo, tanta vanidad que hay en nosotros, tanto amor por este mundo caído. Y debemos rendir nuestras vidas a Cristo, entregar nuestra vida totalmente al Señor, entregarla a Él, de tal forma que podamos decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, entendamos claramente para qué el Señor nos ha escogido, para qué nos ha llamado. Y lo dice aquí en su palabra: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos llamó a la batalla, nos llama a la guerra en contra del pecado. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice Cristemeca respecto a esta parte del versículo. Pedro señala cuál es la tarea del pueblo especial de Dios. Como hábil pastor que es, Pedro se dirige a sus lectores personalmente y les dice: para que proclamen las virtudes del que los llamó de la oscuridad a la luz admirable. En todas partes ellos deben proclamar vocalmente las virtudes, hechos, poder, sabiduría, gracia, misericordia, amor y santidad maravillosas de Dios. Miren, voy a volver a leer. En todas partes ellos deben proclamar vocalmente. Pero ahora nos va a decir: por medio de su conducta deben dar testimonio de que son hijos de la luz y no de las tinieblas. Pedro da a entender que en tiempos antiguos sus lectores vivían en la oscuridad espiritual. Dios los llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y los redimió del poder de las tinieblas mediante el Evangelio de Cristo. Dios los llamó al reino de su Hijo. Hermanos, el Señor nos llama a proclamar su Evangelio, a hacer luz en medio de las tinieblas, a recordar de dónde nos sacó y a dónde nos ha traído. El Señor nos llama a ser sal y luz en este mundo. Alguien decía, nos llamó a ser sal. No la cosita esa de dulce del postre. Nos llamó a ser sal y luz en este mundo. Nos llama a ser hacedores y no solo oidores de su palabra. El Señor nos llama a predicar su evangelio, viviendo en el evangelio, caminando hacia la santidad, hacia la perfección en Cristo Jesús, batallando todos los días contra los pecados y concupiscencias que aún queden en nosotros. No podemos negar que vivimos en tiempos peligrosos, tiempos de apostasía y de engaño, porque Satanás sigue como león rugiente mirando a quien devorar, porque el enemigo en su guerra contra el Señor y sabiendo que le queda poco tiempo, utiliza a sus sacerdotes para esparcir mentiras y engaños, para llenar todo de lisonjas y levadura, como dice la Escritura, para engañar, si aún pudiera, a los escogidos.
Hay muchos eruditos de la palabra del Señor, muchos eruditos. La conocen de pasta a pasta, la explican con gran facilidad, la llevan en la memoria, pero no la llevan en su corazón. Son los nuevos académicos de la Biblia, son los doctores de la Biblia, pero el Señor nos llama a conocerla y sobre todo a obedecerla. Como se ha anunciado reiteradamente, cada vez es más difícil encontrar iglesias de sana doctrina. No estamos diciendo que no las haya. Las hay, gracias al Señor. El Señor siempre dijo que iba a dejar un remanente salvo. Las hay. Y son varias. Son muchas. Pero desafortunadamente, cada día es más difícil encontrarlas. Es difícil encontrar iglesias de sana doctrina en donde no solo se predique fielmente la palabra del Señor, sino, como se ha dicho, en donde se viva la palabra de Dios. Iglesias que cumplan su misión para la cual el Señor las ha instaurado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesias que cumplan con la gran comisión y lleven el evangelio hasta los confines de la tierra. Iglesias que lleven en todo momento el grito de batalla: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las iglesias de ahora dicen enriquecidos para que seas feliz. No, el Señor les dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Iglesias que prediquen las buenas nuevas de salvación a todo el que escuche su evangelio y se convierta, y las malas de condenación a quienes no crean y persistan en el pecado. Iglesias que confíen en el Señor en todo momento, que lleven en sus mentes y en sus corazones esas promesas maravillosas del Señor: no te dejaré ni te desampararé. Eso también lo debemos llevar en nuestro corazón. No te dejaré ni te desampararé. Y así como el Señor es fiel, nosotros debemos ser aún más fieles. Hermanos, si uno piensa en las cosas pequeñas que a uno le pasan en la vida, uno a veces se asombra: Señor, mira, hasta en tal cosa insignificante me apoyaste, me ayudaste, me advertiste. Pero nosotros descuidamos esas cosas en el Señor. Iglesias que comprendan que la gran comisión requiere una guerra constante contra Satanás, el mundo y el pecado. Iglesias que comprendan que seguimos viviendo tiempos peligrosos para el evangelio. Mire, no estoy diciendo que estamos viviendo, no, que seguimos viviendo, porque siempre ha sido peligroso vivir en el evangelio. Sí, hermanos, es necesario entender que el enemigo nunca ha descansado en su guerra contra Dios y contra sus siervos. Una guerra en la cual emplea infinidad de métodos de lucha, en donde una de sus principales armas son la mentira y el engaño. Esa es su principal estrategia, el engaño. Y a veces el engaño es tan sutil que no se percibe. Y entre más sutil sea el engaño, es más peligroso, porque no se detecta. Cuando usted ve un peligro grande, usted se aleja. Pero cuando usted no ve el peligro, se acerca a él. Desde Adán y Eva, desde que el Señor creó al hombre y a la mujer, ha estado Satanás engañando, seduciendo y desviando a la humanidad hacia el pecado. En esta guerra ha usado infinidad de armas, entre las cuales están también la vanidad y la idolatría. Nos hace llenarnos de orgullo e ir a los ídolos.
siempre ha llevado a los engañados a pretender querer ser como Dios. Y para eso ha usado la riqueza, el poder terrenal, incluso la falsa ciencia. Pero otra de sus armas más poderosas siempre ha sido la idolatría y con ella los placeres carnales, porque por lo general van de la mano. ¿Y por qué tanta corrupción en la Iglesia Católica? Porque paralelo a la idolatría va la carne. Sí, hermanos y amigos, el enemigo siempre ha estado al acecho. Pareciera que no descansara en sus maquinaciones. Por eso es que el verdadero cristiano no puede bajar la guardia en ningún momento. El verdadero cristiano debe estar en todo momento alerta para no sucumbir ante la tentación y la mentira. Tranquilo, eso no es ningún problema. No se preocupe. Es que hay unos que son muy legalistas. ¿Cuál es el problema? El verdadero cristiano debe estar, como se ha repetido, en constante guerra contra las artimañas de Satanás. Ayer lo cantamos y hoy lo cantamos. Vayamos a Efesios 6, 10 al 18. Nos dice la palabra del Señor, Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo en el día malo, Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A combatir, decía la otra canción. A eso nos llama el Señor. Hermanos y amigos, el Señor nos ha dado las armas para defendernos y para triunfar. Vistamos permanentemente la armadura y estemos sobrios y vigilantes en todo momento. Que el Señor nos ayude a discernir las cosas y los espíritus para no ser engañados. Estemos siempre, hermanos, atentos a las palabras del Señor y contra las artimañas de Satanás, comprendiendo en todo momento que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, en sus engaños, Satanás ha estado convenciendo al mundo que ni Dios ni Él existe,
como tampoco existen sus demonios ni sus legiones. Pero el Señor nos alerta de sus engaños y nos dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Hermanos, ya la gente no lo comprende, que en todo ídolo que es venerado, honrado, adorado, o los tres, es que la Iglesia Católica dice: nosotros no adoramos ídolos, los veneramos, los honramos, pero los cogen, se arrodillan, lloran ante ellos, les claman. Hermano, pero ante cada ídolo de esos hay una legión de demonios fortaleciéndose, engañando, seduciendo y apartando a las personas del único que les puede dar salvación: Cristo, a quien ven no como el único Dios verdadero, sino como el hijito de la gran Virgen María, cambiando la verdad de Dios, como dice la Escritura, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro lamentable presidente salió en televisión a blasfemar el nombre de Dios. Y pocos dijeron algo. Pero hay de que hubiera dicho que la Virgen, como dice la Escritura, tuvo más hijos, para ver cómo habían salido a las calles a protestar. Pero como era del Señor de quien blasfemó, por ahí mandaron carticas algunos. Pero los demás católicos hicieron caso omiso. Los verdaderos cristianos nos humillaron, nos ofendimos. Nos provoca decir: usted puede ser muy ignorante, pero no sea blasfemo. Respete al único Dios verdadero. Muchos se escandalizan cuando proclamamos desde la Escritura que el papado encarna al hombre de pecado y que allí está la silla del anticristo. La gente se escandaliza cuando recordamos que sus iglesias, como los templos de las otras falsas religiones y las iglesias de falsa doctrina, no son más que sinagogas de Satanás llenas de legiones, como dice Apocalipsis. Sí, hermanos, la gente no quiere entender que el Señor le ha permitido al príncipe de este mundo y a sus legiones gobernar por un tiempo. Eso lo dice la Escritura. Le ha permitido gobernar por un tiempo. Pero sus potestades no solo están en las falsas iglesias y en las falsas religiones, también han hecho parte de la política. Y ahora lo vemos más claramente cuando los estados aprueban leyes perversas como la hormonización y procedimiento de cambios de sexo en niños. Hermanos, uno no sabe qué pensar. Hormonización y procesos de cambio de sexo en niños, que no son más que mutilaciones y engaños. Pues hasta desde la misma ciencia que ellos usan para sus engaños, sabemos que esto no son más que artimañas de Satanás. Pues el sexo de una persona, su esencia, está dada por Dios por medio de la genética. Hermanos, pueden cambiar todo lo que quieran, pero no pueden cambiar la esencia de la humanidad. Pero hermanos, miremos los niveles de maldad satánica que hay en todo esto. No solo promueven el homosexualismo y el pecado, sino que en su narrativa realmente demoníaca se han inventado que un niño tiene madurez suficiente para decidir sobre un tema tan delicado. Y aún más, han engañado diciendo que la naturaleza humana se puede cambiar.
Se pueden operar todo lo que quieran. Pero si es mujer y se enferma, ¿a qué médico tiene que ir? Al ginecólogo. Póngase lo que se ponga. La naturaleza humana es la naturaleza humana. Amén. Se escandalizan y se burlan cuando decimos que esto viene de Satanás. Pero aplauden cuando los jueces en su perversidad juzgan y declaran culpables de delito de odio a los cristianos fieles, que desde la palabra de Dios llaman a las cosas por su nombre, pecado. Y recuerdan que hay un orden dado por Dios, pero no es odio contra Dios, ni odio contra los mismos hombres, en este caso contra sus hijos, violentar la naturaleza humana, pretendiendo cambiar sexos para luego llevar a las personas a la desesperación, a una vida entera de total trauma, y en no pocas veces llegan al homicidio, al suicidio. Cuando ya las personas entienden que los engañaron, que todo fue una mentira, se frustran y terminan en el suicidio. Hermanos, ¿cómo nos van a decir que no son cosas del demonio escuchar a una madre diciendo que su hijo desde los 2 años comenzó a mostrar una tendencia homosexual? Y por eso el proceso de hormonización comenzaron a hacerlo a los 5 años. Hermanos, no puedo decir que esto es un absurdo. Tengo que decir que es demoníaco. Así es. Jugar con la vida de un niño para que a los 17 años se suicide. No. Tengo que decir que es una situación demoníaca. Una madre endemoniada somete a su hijo a las cosas más impensables y más degradantes para satisfacer sus pecados. Hermanos, no hay palabras para ello. No hay. El homosexualismo, ese pecado de abominación al Señor, lo han convertido desde hace muchos años, dizque en derecho. Y por supuesto, ha recibido la satánica bendición de la Iglesia Católica, de la Gran Babilonia, de la madre de las abominaciones de la tierra, que ahora lo recibe totalmente y con los brazos abiertos, agregando más pecado a sus abominables tradiciones antibíblicas. Y desafortunadamente, Satanás también se ha infiltrado en el protestantismo, ya no solo con falsas teologías, sino con pastoras, y peor aún, ahora con pastores y pastoras homosexuales. Hermanos, ver el circo burlesco en que los falsos pastores han convertido sus recintos, no les puedo decir iglesias esas cosas, o reproduciendo los pecados de Roma, violando a los niños y a las mujeres de la congregación. Eso no puede ser otra cosa que obra del enemigo, que usa a sus sacerdotes para engañar. Sí, no podemos negar. En las iglesias protestantes ya se infiltró el pecado. Hace unas pocas semanas se murió un pastor de un ataque al corazón en una residencia con su amante. Del aborto hemos hablado muchas veces. Es otra estrategia de Satanás para destruir a la humanidad y hacer que las propias madres sean las que asesinan a sus hijos, lo cual es lamentable. Los jueces perversos también han convertido esto en derecho, el derecho de asesinar al inocente. ¿Cómo negar que todo esto es obra de Satanás, que seduce a los hombres y los lleva a estos niveles de maldad? Es tan demoníaca la situación que algunos estados han querido aprobar el aborto
hasta el final del embarazo. Entonces la endemoniada madre, porque no puedo decir otra, puede decir a las 2 semanas antes del parto que ya no quiere ser mamá y vende a su hijo por partes en otro perverso mercado que se han inventado. Hermanos y amigos, esto no quiere decir que las muchas aguas, que las multitudes de hombres que se han seducir no sean culpables de su pecado. Claro que lo son, porque hacen todas estas cosas por voluntad, pues han rechazado el camino de la luz para andar en los caminos de las tinieblas. Aquí no vengan a decir, como lo dijo un falso pastor, que iba a violar y a matar a su hijastra, que dijo que él no era culpable de sus delitos, porque Satanás le había murmurado al oído. Claro que es culpable, porque en lugar de ir a Cristo y a su evangelio, se dejó seducir por Satanás. ¿Qué usa Satanás? Las concupiscencias y los pecados de cada uno. Esto no lo dice la Escritura. ¿De dónde lo tienta Satanás? De las concupiscencias y los pecados no muertos. Hermanos, quiero insistir que el que todo esto sea obra del enemigo no excusa al hombre de su pecado. Por el contrario, habiendo llegado la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, los hace más responsables, más culpables, porque dice la Escritura que amaron más la luz, más las tinieblas, que la luz admirable. Amaron las tinieblas. Aquí no vengan a decir, es que el diablo me dijo, es que el diablo me poseyó, yo no tuve la culpa. No, es culpable, porque no fue a Cristo, porque no fue a la luz, porque prefirió las tinieblas. Por eso, hermanos, no podemos bajar la guardia. Amén. No podemos guardar la armadura, ni usarla de vez en cuando. Debemos vestirla permanentemente y enfrentar con valor esta guerra contra el pecado, esta guerra contra el enemigo, esta guerra contra Satanás y contra el mundo. Pero no solo lo hacemos denunciando el pecado, sino proclamando fielmente y viviendo el evangelio de la salvación y elevando en todo momento nuestro grito de batalla que nos dio nuestro mismo Señor. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos, hermanos, que si somos creyentes verdaderos, que el Señor nos ha llamado y nos ha limpiado, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, verdaderamente, Señor, a convertirnos en estos soldados fieles, Señor, que vistamos la armadura todos los días. Padre, que no nos dejemos engañar de las acechanzas del enemigo. Oh, Señor, que batallemos, Señor, con tu palabra, que lo hagamos con éxito, Señor. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a ser hacedores y no solo oidores de tu palabra, que vivamos verdaderamente el evangelio que proclamamos. Ayúdanos, Señor, a ser santos como solo tú eres santo. Padre, nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.